Bueno, pues mi nombre es Julián y voy a hablar sobre los receptores de las hormonas. Lo primero de todo es, ¿qué son los receptores hormonales? Pues son proteínas que se unen a una hormona específica. Lo primero que tiene que ocurrir es que una hormona pueda ser reconocida por su receptor y luego ya pues pasará a tener lugar la unión. El número de receptores no siempre va a ser igual, es decir, que va a variar, ya que no va a haber el mismo número de receptores en una célula que en otra. Así que vamos a ver que dependiendo de la naturaleza química de la hormona, el receptor se encontrará en una parte de la célula diana o en otra. Por lo que, si se trata de una hormona liposoluble o lipofílica, es decir, esteroidea o tiroidea, no va a tener ningún problema en llegar a la célula diana, atravesar la membrana plasmática y unirse a los receptores citosólicos o receptores nucleares. Si por lo contrario se trata de una hormona hidrosoluble o hidrofílica, no va a poder atravesar la bicapa lipídica, por lo que el receptor deberá estar en la membrana externa de la célula. Bien, los receptores están en la membrana o dentro de la célula y, por ejemplo, están los receptores por hormonas hidrosolubles, como están en la membrana, como puede ser la hormona proteica o catecolamina, en el citosol como las hormonas esteroideas o en el núcleo como las hormonas tiroideas. Bien, hay que tener en cuenta que las hormonas son moléculas con una muy baja concentración, por lo que producen una respuesta muy grande. Esto es debido a que tras la unión con el receptor hay una cascada de amplificación. Bueno, pues ya nos hemos introducido un poco en los receptores hormonales, ya sabemos lo que son y ahora vamos a hablar sobre su función, características y los receptores de las principales hormonas. Los receptores hormonales se suelen dividir o se dividen en dos grandes grupos, los receptores de membrana y los receptores intracelulares. Bien, los receptores de membrana están asociados a enzimas o proteínas G y son proteínas transmembranas cuya cadena polipeptídica está constituida por tres dominios. El primer dominio sería el dominio extracelular, en el que se encuentra el área de reconocimiento del ligando y donde en algunos casos pueden presentarse el sitio alostérico, que es un área de reconocimiento para otras moléculas que modifican su funcionamiento. Luego nos encontramos con los dominios de la transmembrana, que puede haber uno o varios, y los dominios intracitoplasmáticos, que son los que cambian la conformación al producirse la interacción ligando-receptor e inician una serie de acontecimientos efectores. Decir que los receptores de la membrana son acciones medidas a través de los segundos mensajeros. Bien, dentro de los receptores de la membrana nos vamos a encontrar con dos tipos. Están los receptores que tienen actividad quinasa, que puede ser como la tirosinoquinasa, triosinquinasa o serinquinasa. Dentro de estas, cuando nos encontramos un receptor que tiene actividad quinasa, van a funcionar como la unión con la hormona provoca un cambio conformacional en el que el receptor se activa el dominio intracelular tirosinoquinasa y la actividad tirosinquinasa fosforila proteínas intracelulares y estas proteínas modulan diferentes procesos celulares. Luego nos encontramos con los receptores acoplados a las proteínas G, que pueden activar la adelinatociclasa, y recientemente se ha descrito una segunda forma de internalizar la información hormonal o la neurotransmisión, que consta de un receptor, posiblemente una proteína G, como traductor, cuya función es la de amplificar la señal y se asocia a la enzima fosfolipasa C. Bien, dentro de los receptores acoplados va a haber dentro unos sistemas como el sistema de adelinatociclasa, que sería el glucagón, y el sistema de fosfolípidos de membrana. Vale, y ahora vamos a hablar sobre los receptores intracelulares. Los receptores intracelulares son proteínas específicas que se encuentran en el citosol o en el núcleo celular. Su función es la de regular la transcripción genética cuando son activados por los diversos MCI. Los receptores intracelulares se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción en dos grandes grupos: receptores clase 1 libres y receptores de clase 2. Bien, los receptores de clase 1 libres son aquellos que presentan proteínas inhibidoras cuando están en reposo, que impiden la unión del receptor al ADN, como por ejemplo los glucocorticoides, andrógenos y estrógenos. Los receptores de clase 2 se encuentran unidos al ADN, pero asociados a proteínas compresoras de la transcripción, por lo que mantiene silenciado a un gen específico en ausencia del ligando. Cuando se forma el complejo ligando-receptor, las proteínas correpresoras se asocian y se produce la transcripción, como por ejemplo el calcitriol o ácido refinoico. Decir que a grandes rasgos la hormona se une a regiones concretas y se estimula la transcripción y se producirán hormonas que serán la respuesta.